Dentro el Carlos. No, te falta coger la claqueta y hacer. ¡Toma uno! No sea que me haga daño, que yo estoy muy mayor. Ya no hay tanto. Ya me han dicho que ha renunciado. Ah, Debe haber. Está permitido, ¿no? En los estatutos de Radio Clara está incorporado el término vacancia, ¿no? Vagancia sí. No, vagancia seguro, eso no me cabe duda. Pero vacancia de vacante, o sea, de vacanciarte, eso no, ¿no? ¿O Sí, sí? está permitido. La verdad es que la mayoría se larga. Tenemos un ejemplo delante, pero en fin. Sí, no, tenemos un ejemplo delante, eso lo puedo decir yo, no tú. Pero bueno, o sea que. Y entonces, quieres decirte que tú estás vacante hoy, ¿no? Hoy no estoy. Así que No estás porque no has venido. estamos aquí porque tenemos que estar. Vaya, Pero ya, ya ve la audiencia con qué ánimo comienza Manolo Gallego la presentación de esta nueva edición de Lo que hay, es que a estas horas de la mañana, programa que se graba para Radio Clara, a estas que se horas de la emite los mañana, martes a las 9 de la mañana y luego a la 1. pero a estas horas no hay ánimos ya para mucho A rollo. estas horas, pero ¿cómo que a estas horas? Si te levantas a las 12 de la mañana, claro, es un señor jubilado. ¿Y quién te ha dicho a ti que los jubilados se levantan tarde? Si los jubilados están molestando a las 7 de la mañana ya por ahí. Yo conozco un montón de jubilados que me llenan ¿Pero tú de... qué pasa? ¿Que te dedicas a ver obras o cómo es eso? A ver. No, 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 no. Me levanto y tengo WhatsApp de las 7 de la mañana y digo, pero este tío no tiene sueño. A las 7 de la mañana te mandan WhatsApps. Sí, Eso te pasa por ser un señor director, claro, es lo que tiene. La gente no se entera que está jubilado, que hay que darte un poco de margen, que te cansas rápido. Mira, 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 mira. Solo le falta. Te hemos visto hasta la campanilla, los espectadores de Facebook y yo. no tanto, no exagere usted, que no me habéis hecho una PCR. Va, No, va tú, que eres el que conduces el programa, tú sabrás. pues vamos a donde toca, a la radio, que es a lo que hemos venido, ¿no? Digo yo, ¿no? Que habrá que grabar un programa de radio, porque luego los oyentes, si lo hacemos, porque lo hacemos. Y si no lo hacemos, ay, mira, que total, que oye, que cómo es eso, que a mí me gusta oírlo por la mañana, que tal, y ese señor que ha dicho que, y además hoy traemos esa clase de temas, sobre todo uno de ellos, en los que siempre se monta el lío cada vez que sale a relucir, que es el tema Sáhara, ¿no? Entonces, entre otros temas, ¿no? Hoy prometo que no voy a hablar de Donald Trump, eso también tengo que advertirlo, que Ya lo, ya hemos ya lo- tenido sesión yankee durante demasiado tiempo y no vamos a dar más la turra con dimes y diretes, que si voy, que si vengo, que si el uno, que si el otro. Entonces, bueno, seguro que habrá oportunidad porque me temo que no va a quedar más remedio que volver a aterrizar por los United States of America, pero de momento hoy vamos a darnos un respiro y vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de territorios cercanos, uno español y otro que está en África, pero que fue español en su día. Y también vamos a hablar de otro territorio que está mucho más lejos, pero que también fue español en su día. Así que, bueno, todo queda entre comillas en casa, ¿no? Pues vamos a ver, dividimos los tiempos, tendremos como mucho un cuarto de hora para cada uno. Ya estamos, Manolo, haciendo matemáticas. Pero Sí, si no vas a poner audios ni nada hoy. pero no voy a poner audios porque los audios que yo pongo los sabe todo el mundo de memoria. Si tuviéramos Ah, uno, sí, ahora será por eso. Claro. Pues yo te he oído unos cuantos audios y he dicho, ¿y eso de dónde lo has sacado? ¿Será de televisión española o algo? Porque, o sea, no tenía ni idea. O sea, bueno, pues a lo mejor pongo audios, depende si me da la gana. Por eso soy ya el amo. estamos. Para que veáis el capricho de la dirección, os dais cuenta, ¿no? O sea, donde manda patrón no manda marinero. Y así es como se hacen las cosas en una emisora libre y libertaria como esta. Al final, Eso, depende del capricho de un señor. sí, señor. Pero además de toda la vida. Bueno, Vamos. pues cuando quieras nos vamos a la radio, tú, ¿qué pasa? Hemos venido. Bueno, pues vamos allá. Vamos allá. Venga, dale. Carlos Montouto, buenos días. Hola, buenos días a todas, buenos días a todos. Un martes más aquí en la edición del programa editorial de la radio es lo que hay. A mí me gusta decirlo así, aunque no sea verdad, porque luego a la gente lo que le gusta es el salseo de el Jure Directe en el espacio de entrevistas, que puedo llamar por teléfono, decir la suya
Y seguro que hoy más de uno y más de dos va a llamar para decir la suya después de que terminemos. Así que No, aquí estamos porque hemos venido. no, si no te metes con Podemos o algo parecido. Si Hombre, ganas no me faltan. Espérate, porque luego igual a lo mejor se llevan alguna, pero en fin, no es en particular por Podemos. Yo más me meteré con Marlaska, pero eso será al final del programa. a Marlaska está permitido que le zurres todo lo que quieras, pero Bueno, hay cosas que no. bueno, pero a Podemos le toca aunque sea de forma indirecta. ¿Qué pasa? Está en el gobierno. Ah, amigo, es lo que va en el cargo. Sí, señor, en el paquete. Efectivamente. Bueno, vamos allá. ¿Por qué ya no sirven las elecciones en América Latina, Carlos? Pues porque acabamos de ver que el mundo entero, un poco, a lo mejor por sorpresa, a lo mejor nos pilla lejos, casi que una reedición de lo que habíamos visto hace unos meses en Chile. Esta vez lo hemos visto en Perú, que es cómo de pronto una especie de golpe de Estado, como se hacen hoy en día los golpes de Estado en América Latina y en otras partes del mundo, ya lo contamos en su momento, que se hacen de forma institucional a través de mecanismos legales en los parlamentos para destituir a presidentes electos. Situación que ya hemos visto, como digo, en otras ocasiones. Lo vimos con Dilma Rousseff en Brasil, lo vimos con Zelaya en Honduras, lo hemos visto en varias ocasiones. Bueno, pues en este caso, hace como una semana aproximadamente, fue el turno de Perú, un país con un sistema neoliberal muy impuesto, después en particular de la derrota de los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru en los tiempos del Fujimorismo, y que pues se ha encontrado, hablo de la población peruana y hablo de la opinión pública mundial, con que han cambiado de presidente en 6 días 2 veces. Claro, esto es una cosa muy insólita, ¿no? Eh, yo he empezado haciendo unos chistes sobre si había o no había, figuraba o no el término vacancia dentro de los estatutos de Radio Clara, unos chistes fuera de la grabación radiofónica, un poco para meterme contigo, Manolo, Bueno, pero haciendo un símil con lo que ha sucedido en Perú, que se utiliza ese término, es un término previsto expresamente en la Constitución, que ha dado lugar a la defenestración, al retiro forzoso, al cese de presidentes y gobernantes en varias ocasiones a lo largo de la historia, a través de mayorías o mociones de confianza o mociones de censura en el Congreso de los Diputados, que es un mecanismo legal. Recordemos que en cualquier caso, pues por ejemplo, aquí en España tenemos un ejemplo muy reciente con la moción de censura contra Mariano Rajoy, que dio como consecuencia la proclamación como presidente, aunque fuera durante un espacio corto de tiempo, de Pedro Sánchez en una primera legislatura, que luego resultó fallida como consecuencia de no poder aprobar los presupuestos de 2018, creo recordar. Por lo tanto, no estamos hablando de un mecanismo extraordinario, es un mecanismo relativamente normal en muchos estados o repúblicas presuntamente democráticos. Pero la cuestión es que lo que resultaba verdaderamente curioso es que en el caso de Perú, el presidente electo en unas elecciones celebradas en febrero de este año 2020, es decir, hace nada, sí. haya sido depuesto, el señor Martín Vizcarra, haya sido depuesto pues con una acusación tan, en principio, eufemística, bueno, pues un poco evanescente, que se escapa de entre las manos, confusa, como la acusación que ha soportado de incapacidad moral. Claro, esto a mí me recuerda mucho el caso de Dilma Rousseff en Perú, a la que se le retira acusada de corrupción del Partido de los Trabajadores, y que ella era presidenta en sustitución bueno, de Lula Silva, que a su vez también estaba investigado por corrupción, cuando la mayoría de los diputados del Congreso que le acusan de corrupción están a su vez también investigados y acusados de corrupción. Entonces, claro, esto es exactamente lo que ha sucedido en el caso de Martín Vizcarra,
que se lo levanten a escasos 10 meses con una pandemia que precisamente es en Perú uno de los 3 países de América Latina donde mayor incidencia ha tenido, con la consecuencia de que el periodo álgido del 2000 al 2010 de incremento, de creación de riqueza, se había y que fue muy exponencial durante aquel periodo, se fue paulatinamente deteniendo y bajando hasta volver a entrar en una situación de recesión como consecuencia de esta pandemia, y que en un periodo así, con una inestabilidad semejante, se utilice una estratagema como la de hablar de incapacidad moral por parte de un Congreso de los Diputados donde están todos en la misma situación, con una fragmentación de partidos políticos gigantesca. Creo que conté el otro día, me parece que había, no sé si eran 10 o 12 partidos con representación parlamentaria. Pues claro, suena chiste, ¿no? Claro, todo sería un chiste. Bueno, ya sabemos que desde aquí, desde nuestro ombligo eurocéntrico, esto es una cuestión pues de república bananera, ¿no? Porque es en ese imaginario en el que colocamos este tipo de países, ¿no? Pues si no fuera porque, digo, el chiste derivan muertos y deriva en una represión policial salvaje, en particular de la capital Lima, donde hemos visto que ya ha habido manifestantes muertos y donde, y aquí es a donde yo quiero ir a parar, y ya lo avisamos cuando hablamos de la situación de conflicto en Chile y del proceso constituyente, que ese ejemplo de la llama chilena podía prender en la zona, y de hecho Perú es un país que se encontraba justamente tras los últimos 30 años de debilitamiento del Estado criollo, como le llaman allí, el estado criollo, que es un Estado ya fallido, totalmente corrupto, donde todos los 8 últimos presidentes han sido juzgados y no se han suicidado o se han exiliado. Estoy hablando, por ejemplo, estoy recordando, por ejemplo, el caso de Alan García, ¿no? Que la primera ocasión que fue presidente salió escondido en un camión de la basura para salir del país. El presidente del país huye del país en un camión de la basura. Y la segunda vez que vuelve a ser elegido con el apoyo, entre otros, de Telefónica, que es un gran lobby de poder, la empresa española, junto con Repsol, otro gran lobby de poder en Perú, pues la segunda vez que vuelve a ser elegido acaba teniendo que dimitir precisamente acosado por los escándalos de corrupción y antes de irse a la cárcel acaba metiéndose un tiro. Fujimori está en la cárcel desde hace siglos. Su hija Keiko Fujimori ha intentado varias veces presentarse, aunque finalmente no ha salido elegida como presidenta. Pero, sin embargo, detenta amplias cuotas de poder, tanto en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el ejército, como en algunos territorios. Bueno, los 8 últimos presidentes, en definitiva, de Perú han acabado acusados, cuando no condenados, por corrupción. O se han exiliado o se han suicidado. Esto demuestra que estamos hablando de un Estado puramente neoliberal, que siempre se ha mantenido del lado de los intereses de Estados Unidos, que es un Estado literalmente fallido. Entonces, cuando sucede la crisis chilena, y como consecuencia de eso se va mucho más allá en las reclamaciones o las reivindicaciones del pueblo chileno, y lo que se pretende establecer es un proceso constituyente con participación de todos los sectores sociales y con una negación directa de la confianza no a un u otro partido político, no a un u otro líder político, sino directamente a toda la clase política, porque no representa los intereses del pueblo. Esa llama, evidentemente, podía prender en cualquier momento, y Perú es uno de los sitios que, aparte, tiene vínculos económicos, comerciales, diplomáticos, militares, muy importante como vecino del norte, que es de Chile, es donde esta llama también prende. Esto es lo que explica que las protestas tan virulentas que se han vivido durante esta pasada semana hasta la revocación o cese, una nueva vacancia de Manuel Merino, que era el presidente del Congreso cuando es cesado Martín Vizcarra, y este Manuel Merino, representante del partido político, ahora no recuerdo el nombre, pero digamos de centro derecha, que tenía mayor número de votos y de escaños en el Congreso en las pasadas elecciones del mes de febrero, pues Manuel Merino dura 6 días en el cargo. Es su propio partido, sus propios ministros los que la abandonan al ver la represión y ver la contestación en la calle. Y esta contestación en la calle, y es a mí lo que más me interesa remarcar, es algo que desde España
desde España digo, como de alguna manera un intermediario entre Europa y América Latina, con muchos intereses económicos, financieros, empresariales de todo tipo en Perú, que siempre lo ha considerado un aliado, digamos, con acta de aceptación en cuanto a que las inversiones extranjeras están garantizadas por un Estado de Derecho que evidentemente protege abiertamente los privilegios no solamente de la clase oligárquica criolla blanca de Lima, sino también y sobre todo de las industrias extractivistas, entre las que participan las industrias españolas, que allí han tenido desde siempre una enorme importancia, industrias extractivistas, sobre todo en concreto respecto a las minas de oro, las explotaciones de oro, que allí son muy importantes, el oro del Perú, es decir, esto no es algo de ahora, es algo de siempre, y la plata y el cobre de Chile, ¿no? Es decir, estos son los grandes tesoros que buscaban los conquistadores españoles. Ahora que en la 1, me parece, de televisión española, hay una serie histórica de estas sobre la conquista de Chile por Pedro de Valdivia, ¿no? Bueno, pues esto que, como vemos, viene desde siempre, desde los tiempos de la colonización española, da como consecuencia que veamos desde España que, bueno, esto es una cuestión de repetir elecciones. Las elecciones, como pasa con las crisis políticas graves, donde lo que está en cuestión ya no es directamente uno u otro partido político, o sea, no es solo una cuestión de intereses partidistas, sino que es una cuestión de grave crisis. Pensamos, por ejemplo, pongamos el caso en España de Cataluña para que nos pille más cerca, pensamos que se resuelve solamente con elecciones. El ejemplo que nos ha dado Chile y el ejemplo que está aprendiendo en las calles de Perú estos días es que el pueblo está harto de no verse representado por la clase política. De manera que ya no le valen nuevas elecciones. La gente que estaba apoyando en las calles, que aquí se interpretaba como que era un apoyo, al menos tácito, al señor Martín Vizcarra, no estaba apoyando al señor Martín Vizcarra. Lo que le estaba diciendo a los políticos es: váyanse ustedes a sus casas. Ninguno de ustedes nos valen. Tristemente son todos iguales. No queremos más elecciones, pese a que están convocadas nuevas elecciones para abril del año que viene. Y el que entre en el poder, a ocupar el poder, lo hace de manera transitoria, como este Manuel Merino. Porque ustedes no nos representan. Y esto es un mal endémico en un país que tiene, me parece que son 15 lo que ellos llaman departamentos, que es el equivalente a las regiones. Bueno, no sé si tú sabes que yo tengo vínculos familiares con Perú, he estado en Perú como 4 o 5 veces, lo conozco más o menos bien, y allí tienen como 15 departamentos, que sería el equivalente a nuestras regiones o a nuestras comunidades autónomas, de los cuales 9 tiene mucha presencia indígena que por supuesto no está representada en las instituciones. Y esto ya plantea un problema de legitimidad gravísimo. Lima es, desde su fundación, la representación del poder colonial español y luego la representación del poder criollo. Poder que se ejerce siempre a espaldas y con desprecio, como vimos con Yanni Áñez en Bolivia, de los pueblos indígenas. ¿Esos pueblos indígenas de Perú tienen el mismo poder o la capacidad de movilización o están tan movilizados como, por ejemplo, en Bolivia? ¿O son...? No, que no han tenido la experiencia histórica transformadora de Evo Morales. Vale. Pero esto no quiere decir ¿No lo han que tenido no porque no tienen exista. capacidad de o porque no son lo suficientemente numerosos? No. Claro que son numerosos. Lo que pasa es que las experiencias históricas, vamos a ver, uno es lo que su pasado histórico le ha conducido a ser. Sí. Entonces, la experiencia histórica en Perú es una oligarquía criolla con ambiciones de cosmopolitismo. Por eso los españoles somos también tan bienvenidos allí. Por eso la burguesía y la alta burguesía de Lima se va todos los fines de semana a comprar a Miami a las tiendas caras. Y por eso los cholitos, como se llama a la gente del campo,
Mm. a la gente que vive la Sierra Dura, las que hemos visto, los descendientes de los incas, etcétera, etcétera, allí en las tierras del Cusco, de Puno, etcétera, etcétera, las tierras altas, bueno, pues son gente literalmente despreciada, cuando no humillada directamente, por las clases medias urbanas y por las clases altas. Eso Es sí, decir, hay una estratificación social muy marcada, mm, unido a que las condiciones de vida de las grandes ciudades, aunque han tenido una mejoría importante en los últimos 20 años, no dejan de suponer, para que nos hagamos una idea, a Lima le llaman la Calcuta de América. Esto os da una idea de el abigarramiento, la miseria como consecuencia de la altísima densidad de población sin recursos del Estado suficientes, que se ha dedicado además a privatizar todo lo privatizable durante 30 años. Claro, esto acaba generando una percepción de postergación de enormes colectivos, no solo los indígenas, que es exactamente lo que genera la desafección de la clase política, lo que genera la desafección del sistema democrático, y exactamente lo mismo que generó las protestas de Chile. ¿Por qué protestaban los chilenos? No para que me cambies los distintos, ¿cómo es esto? Los mismos perros con distintos collares, para que me cambies a través de las elecciones con una supuesta alternancia política de opciones entre el Partido Socialista chileno y la extrema derecha heredera del pinochetismo por el otro lado, ¿no? O la derecha, aunque pretenda aparentarse más moderada, de Piñera, ¿no? Sino porque ninguno de ustedes, o sea, yo no me siento representado, pero ni yo, ni ninguno de los colectivos que en realidad conforman históricamente el país, se siente representado de ninguna de las maneras por ese artificio supuestamente democrático que son los partidos políticos en la configuración que tienen. Y esto es exactamente lo mismo que sucede en Perú. En Perú, en donde los departamentos de la selva y los departamentos de la sierra son departamentos que sistemáticamente han sido atacados cuando ha sido necesario con uso del ejército para facilitar y remover cualquier oposición de las poblaciones locales a las industrias madereras, a las industrias mineras, en definitiva a las industrias extractivistas. Esto no es de ahora, es de siempre, desde hace muchos, muchos años, desde hace, yo diría que es todo el siglo XX, son lecciones pagadas con sangre que provocan, no digo que la desarticulación, pero sí un descontento general al que se han sumado ahora, además de esa sensación de no estar representado en Lima es Lima, y nosotros vivimos en Ayacucho o en Cajamarca o en que son pueblos de la sierra, o pueblos de la selva, o ciudades de la selva, vivimos en otra banda completamente diferentes. Y lo único que recibimos del Estado son las bayonetas y los militares, cuando en un momento dado tienen que proteger la instalación de una industria minera que nos va a destrozar completamente nuestro modo de vida, ¿no? Entonces, cuando se produce la protesta, pero como eso está muy lejos, de eso no se habla nada, eso no llega a los grandes medios de comunicación ni a las grandes agencias internacionales de noticias, pues esto sigue así. Pero ahora se han unido otros sectores de población de las grandes urbes con un descontento similar, además añadido a la cuestión del destrozo que ha causado la pandemia, que se ha cebado, como digo, en Perú. Y ahora lo que se está reclamando directamente es un proceso constituyente en las calles. Cuando a la gente se le pregunta, la gente no va a dejar de salir a las calles, igual que pasa en Chile. Y en esa movilización en las calles están participando esa población indígena, esa población. Hay población no tanto de la selva, porque las distancias son enormes. Si están participando en la selva no se ve, no van a llegar hasta Lima porque están lejísimos. Hace falta cogerse un avión para ir desde Dorado o desde, ahora no recuerdo el otro pueblo más importante o ciudad más importante dentro de la selva. Pero, por ejemplo, sí que hay gente de la sierra que sí que ha bajado, que se está manifestando en Lima, pero también están los estudiantes, también están trabajadores, también están sectores de gente muy excluida que vive prácticamente en la marginalidad o en la delincuencia, en la abigarrada urbe de Lima, creo que son casi 20 millones de personas o 15 millones de personas, muchísima gente. Pero Entonces,
¿Tú crees que van a llegar a lo que se ha llegado en Chile? A obligar al Estado Yo no lo sé. a un Todos estos son proceso procesos constituyente. históricos y puede que no lleguen ahora y puede que lleguen dentro de. También depende de cómo se gestione Vale. la crisis, que es una crisis de Estado, que es a donde yo quiero ir a parar. Ahora lo vemos en Perú y mañana lo podemos ver en Colombia, lo podemos ver en otros lados. Cada país, por supuesto, tiene su propio proceso histórico, por eso no se pueden comparar. Por ejemplo, Colombia tiene un problema gravísimo de estructuras de paramilitares, del uribismo, de una guerra civil nunca cerrada por motivos políticos. Tiene todo el tema de la traición al proceso de paz que se firmó hace unos años y que no se está cumpliendo. Entonces, tiene su propio recorrido histórico, su propio proceso histórico. Es una sociedad muy pegada a las armas, por ejemplo, ¿no? Es decir, es seguramente junto con Brasil y, por supuesto, Estados Unidos, sociedades que han crecido en el uso de las armas de fuego como la manera de resolver los conflictos sociales. Y entonces esto es un peligro muy grande, claro, porque ya estás instalado casi genéticamente desde el punto de vista social en una forma de dirimir los conflictos que hace muy difícil recurrir a otros cauces o que funcionan otros cauces como la paz, la negociación, el diálogo, etcétera, etcétera. Perú no es un caso tan extremo en ese aspecto como me refiero al uso de las armas, como como Colombia, por supuesto. Es verdad que ha tenido una apariencia de una supuesta socialdemocracia en el sentido de tratar de preservar cierto bienestar pero solo una parte de la población. Y este es el quid de la cuestión. El poder político institucional no representa a la mayoría lo diré, de la población. Y en consecuencia, además, teniendo a ello unido la enorme debilidad del Estado, no solamente en cuanto a prestación de recursos públicos, sino que se han ido debilitando con las sucesivas privatizaciones y con la constatación cada día mayor de que el Estado únicamente es una especie de extensión patrimonial de las clases altas privilegiadas, es decir, solamente funciona para hacer funcionar los intereses de las clases altas. Deja fuera a toda la demás población, que es la gran mayoría, no solamente los indígenas. Y en consecuencia, unido todo esto a la fragmentación que se vive en aquel país, pues pongo un ejemplo, tras la dimisión recientísima de Manuel Merino, cuya presidencia ha durado 6 días, a consecuencia precisamente de los graves disturbios, se ha pedido a la policía que paren utilizar la fuerza bruta que ha venido desarrollando, no les han hecho ningún caso. Es decir, estamos en Perú en una situación de desgobierno total, de falta de control total. Y hay una guerra ahora mismo en esta especie de tierra de nadie, de vacío de poder en el que se vive, en donde, por poner un ejemplo, se iba a votar quién sustituía a Manuel Merino, pues en la configuración de una nueva mesa directiva o a través de una nueva mesa directiva en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, que estaba encabezada por la diputada, poeta, abogada feminista Rocío Silva Santisteban, que parecía que podía calmar un poco los ánimos, aunque fuera desde un punto de vista táctico, probablemente al poder burgués criollo le hubiera convenido poner una cara muy distinta al frente del país. Y sin embargo, ni siquiera consiguió reunir los votos necesarios para ser aprobada, con lo cual siguen los grupos parlamentarios reunidos a ver si encuentran una solución. Claro, esto da una imagen del país de desunión de tal calibre, de incapacidad a través de las fuerzas políticas propias, que supone un desgaste todavía mayor. Por eso es que, a ver, aunque consigan finalmente, incluso ahora se estaba hablando de que la propuesta fuera para calmar a la gente, que se eligiera a alguien entre los 19 congresistas que votaron en contra de la vatancia, bueno, de la destitución de Martín Vizcarra, como si es que la gente estuviera protestando porque hubieran cesado a Martín Vizcarra. No, no. Lo que están protestando es contra los trapicheos de los políticos y están diciéndoles basta ya, es que no os queremos ver más. Conclusión, Carlos, porque llevamos para Sí, 30 minutos y sí, no va a dar tiempo a los otros vale, temas. vale, vale. Conclusión. Conclusión. La conclusión es que, tal y como están las cosas en aquel país, se está abonando por los propios instrumentos de poder del Perú,
se está abonando justamente a un terreno de vacío de poder tal que el anhelo de muchos colectivos históricamente marginados en cuanto a la nula o escasa representación en las instituciones de sus colectivos y sus comunidades, no solamente los indígenas, se está abocando a que efectivamente se extienda del todo el reguero de pólvora que supone dinamitar el orden constituido a través de un proceso constituyente al estilo del que se ha producido en Chile, porque ahora ya hay un modelo en el que fijarse, cosa que antes no había, un modelo en el que fijarse que podría poner patas arriba si es que llegara finalmente a aprender del todo y en todos los territorios a través de un proceso constituyente nuevo, con unas reglas de participación distintas de las que hasta ahora estaba acostumbrada el Estado criollo blanco de Lima en aquel país, podría poner patas arriba no solamente el Perú, sino, y esto es lo más importante, los enormes intereses multinacionales que hay en Perú, de las industrias extractivistas y también del control absolutamente asfixiante que hay, tanto en cuanto a las industrias energéticas, que incluyen Repsol, incluyen las petroleras, incluyen las eléctricas, etcétera, etcétera, que son las que tienen en sus manos toda la explotación y todo el suministro de las redes eléctricas, de gasolina, etcétera, etcétera, como de las industrias extractivistas pesqueras y mineras que están en manos de grandes consorcios internacionales, empezando directamente por los intereses españoles. Así que ahí tenemos un segundo paso más allá de lo que hemos visto en Chile, que hace que sea tan interesante estar pendiente de lo que sucede en Perú como una posibilidad de acabar encontrándonos un día una región dentro de un tiempo, y si no funciona ahora, ocurrirá más adelante, pero acabará ocurriendo porque Perú es un estado fallido desde hace 30 años. Y como tal estado fallido se sostiene única y exclusivamente por los dólares de la inversión extranjera, que son los que han sostenido sistemáticamente todos los gobiernos corruptos anteriores. Por eso todos en el Parlamento y fuera del Parlamento están aquejados de corrupción, acusados, investigados y condenados por corrupción. Y por eso esa forma de gobernar es una forma insostenible y el pueblo se ha dado cuenta y por eso está protestando en la calle, incluso a costa de tener muertos y de hacer frente a la brutalidad policial, como le ocurrió al pueblo de Chile. Muy bien, pues aquí en este minuto vamos a cambiar de tema y nos vamos a África. Sáhara, los olvidados de la tierra. ¿Qué? Ni ¿Y por tanto, ¿no? qué? ¿No te ¿Por parece qué? que somos olvidados de la tierra? Sí, a mí me parece desde hace mucho tiempo que son los olvidados para todo el mundo, incluso para los movimientos sociales. Fíjate si Ahí vamos. 45 sa- años, ¿eh? salvo excepción, Exilio en el desierto, de piedras, sin ningún tipo de infraestructura, que les cedió Argelia, en la sartén aquella en la que están afincados, el Frente Polisario, a población saharaui en general, que fue, recordemos, provincia española, que siempre hay que recordarlo, eh, y sucede lo que acaba de suceder ahora mismo, que es que en el paso del Guerguerat, ahora explicaremos mejor eso, las tropas marroquíes se han saltado todos los acuerdos militares, todos los acuerdos de supuesta paz para celebrar un referéndum auspiciados por la ONU en 1991. 1991. sí, Y justo 10 años después de otra masacre, la masacre de Gdeim Izik, que hace 10 años, justo ahora en noviembre, produjo el desmantelamiento de un campo de... militar por parte de los marroquíes, del ejército marroquí, de campamento de protesta pacífica que se había levantado a las afueras del Ayun por Sí, parte de los saharauis y que dejó tras de sí no solo la muerte de un saharaui de 14 años, sino también una larguísima lista de presos políticos que están condenados desde entonces a penas de 20 y 30 años y de cadena perpetua, aparte de las torturas a manos del ejército y la policía de Marruecos, ¿no? Pues justo 10 años después, esto pasó en noviembre de 2010, lo de la masacre de Gdeim Izik, nos encontramos con una casi repetición, e igualmente como entonces, con la MINURSO, que es
La misión de paz de Naciones Unidas, teóricamente desplegada en la zona para garantizar la paz entre el ejército de Marruecos y el Frente Polisario en el año 1991, pero con una intención o con una vocación provisional hasta la celebración de un referéndum que jamás se ha celebrado, ni aspecto tiene que se vaya a celebrar jamás, Mm. pues, tal y como ocurrió hace 10 años, ahora ha vuelto a ocurrir que han vuelto a mirar para otro lado. Sí. ¿Qué ha pasado y por qué es tan importante el Guerguerat? El paso este de que estamos hablando, donde están produciendo los acontecimientos que han dado lugar a la reanudación de las hostilidades bélicas entre el ejército marroquí y el Frente Polisario. Pues hay 4 pasos. Hay que recordar que Marruecos construyó hace años ya un muro de la vergüenza del que nadie habla, que divide en dos el desierto del Sáhara de Sí. lo que Marruecos consideraba que era su territorio, del que no le interesaba nada, y se lo dejó a los saharauis, entre comillas, lo de dejó. Bueno, pues había 4 pasos fronterizos para poder pasar de un lado a otro del muro, habilitados con arreglo a unos instrumentos, unos acuerdos militares que tenían y contaban con las bendiciones de las dos administraciones, entre comillas, la del Frente Polisario y la de Marruecos, y también de la propia MINURSO, ¿no? Las fuerzas de intervención de la ONU, ¿no? O las fuerzas de pacificación, entre comillas, de la ONU. Este paso de Guerguerat no es uno de ellos. O sea, esto no es un paso habilitado para el tránsito de personas ni de mercancías. Mm. Sin embargo, se viene utilizando por Marruecos, así lo denunciaba el Frente Polisario desde hace mucho tiempo, porque además aquí ya ha habido lío gordo. En 2016 también hubo lío gordo otra vez en el mismo paso, en el mismo sitio, porque Marruecos e incluso los pesqueros españoles que pescan en aguas del Sáhara utilizan este paso de manera fraudulenta o clandestina para pasar su mercancía desde Mauritania por el Sáhara y sacarla por el Ayun o sacarla por la zona ocupada por Marruecos. Por eso son Eh, cientos de camiones que dicen que están retenidos en ese paso fronterizo. Así es, que es lo único que nos interesa aquí en España. Oye, ¿qué pasa con lo mío? ¿Qué hay de lo mío? A Sí, mí, si se quiere matar, que se maten, pero a mí, mis pesqueros y mis camiones, que me los dejen pasar, ¿eh? Qué malos que son, que fíjate la que han montado. Total, fíjate, por 4 piedras. mm, Claro, es vergonzoso y es una banalización permanente lo que recibimos desde España en relación a lo que realmente es una vergüenza histórica, no solamente de España en cuanto al Estado que fue colonia y que deja a su suerte a una de sus, entre comillas, provincias, uno de sus territorios, ¿no? sí, Porque sí, sí, sí. no es que lo diga yo, la ONU lo ha calificado como ocupación repetidamente, ¿no? Sí, Como la ocupación ONU dice militar que por parte de Marruecos. la ONU dice y repite, y ha vuelto a repetir estos días, hoy, ayer, que el Sáhara es un territorio sin descolonizar y que la responsabilidad de ese territorio aún es española. Mientras Claro. demuestre lo contrario. Pero también ha calificado, Sí, perdona dime. Manolo, pero también ha calificado como ocupación repetidamente por parte de Marruecos, Sí, ocupación militar, sí. los territorios de esa administración sin descolonizar española, que supuestamente tendría responsabilidad administrativa sobre esos territorios, también ha calificado, repito, como ocupación militar. Esa Sí, ocupación de facto que realiza Marruecos, y al cosa que es un Estado, término. y al Estado marroquí le importa un pimiento, se la Claro, mete por ahí, claro, porque es la un trae el país. término que en particular a Mohamed VI le ha irritado siempre porque supone ponerle a los pies de los caballos de la opinión pública mundial, pero Marruecos es el típico socio que nadie quiere tener en contra. Entonces, Pues desde la Unión bien, Europea y por supuesto desde la diplomacia española, pero no solo eso, desde la propia MINURSO que utiliza camiones, hasta sus propios camiones, cuando debería ser por lo que debería ser, es decir, unas fuerzas militares de pacificación, neutrales, pues hasta la propia MINURSO utiliza camiones y utiliza vehículos con matrículas marroquíes.
que desde luego muy imparcial, porque esto es como la mujer del César, no basta que sea la mujer del César, también tiene que parecerlo, ¿no? Entonces, pues hombre, no parece que sea muy imparcial, ¿no? Pero bueno, esto que podría ser, si se quiere, una cosa anecdótica, lo cierto es que en la práctica la Minurso viene permitiendo la utilización del paso del Guerguerat como un paso clandestino de mercancías, en definitiva, de contrabando permanente, Mm. motivo por el cual había llegado a institucionalizarse de tal manera que cada X tiempo el Frente Polisario desarrolla acciones de protesta para denunciar ante la comunidad internacional que en la práctica incluso se quería asfaltar una carretera y todo, o sea, Mm. por parte de las autoridades marroquíes, Y la hemos visto. para denunciar en la práctica que, igual que siguiendo la misma estrategia que utilizan los israelíes con la franja de Gaza, a la hora de ir comiendo territorio y territorio y territorio con sus famosos colonos, con las colonias que hacen una vez construido, genera una situación de facto, Hechos consumados. de hechos consumados, de facto, de posesión de facto del territorio, Mm. pues de la misma manera, para impedir eso, ya en 2016 hubo también follón y en 2020 el follón ha ido a más. Cuando tras 3 semanas de bloqueo de ese paso por el lado saharaui por parte de distintas personas, pertenecieran o siguieran consignas o no del Frente Polisario, pues resulta que Marruecos primero, utilizando supuestamente, según la versión del Frente Polisario, perfectamente creíble teniendo en cuenta la guerra sucia en donde no importa nada, es decir, Minurso, por ejemplo, no tiene ni siquiera la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Es la única misión de paz del mundo de la ONU que no contempla la obligación de garantizar los derechos humanos en sus zonas de vigilancia o sus zonas de observancia. Bueno, pues precisamente en torno a eso aún facilita más la credibilidad que tiene la versión del Polisario de que los marroquíes han utilizado militares infiltrados como civiles precisamente para generar disturbios en los campamentos o los asentamientos de protesta que llevaban 3 semanas del lado saharaui, hasta que al final la generación de esos disturbios lo que se llaman reventadores de toda la vida, Mm. es lo que utiliza Marruecos para Una intervenir excusa. militarmente en la zona, pasar el paso de Guerguerat, pasarse al otro lado, es decir, al territorio supuestamente no ocupado por Marruecos, por la administración marroquí, y es lo que genera la consideración de que hay una invasión de su territorio por parte del Frente Polisario y lo que genera la declaración de hostilidades, de estado de guerra, directamente de vuelta a las hostilidades por parte del Frente Polisario. El Frente Polisario ya se ha enfrentado a esto de manera muy desigual, cierto es, pero ya ha vivido estas situaciones históricamente durante bastante tiempo. Recordemos que durante los años 80 hubo operaciones militares, aunque fuera en forma de escaramuzas, por parte del Frente Polisario y del ejército marroquí, que tienen para el Frente Polisario la desgracia de que en los tiempos en los que vivimos, en donde realmente lo importante es el relato y no lo que esté pasando, y más en un territorio tan inhóspito y tan opaco como es ese, es difícil saber la realidad. Por ejemplo, el Polisario cuenta que han atacado cuarteles y destacamentos militares marroquíes, Marruecos lo niega, y no hay manera de saber quién tiene razón y si es verdad o no es verdad. Entonces, en esa conquista del relato ante la opinión pública internacional, el Frente Polisario lo tiene muy crudo para hacer valer, para que se visibilicen no solamente sus reivindicaciones, sino también sus logros o no militares. Visto esto, la cuestión es cuánto tiempo va a poder el Frente Polisario mantener una acción de guerra, aunque sea intermitente, contra el ejército marroquí, punto uno. Y punto dos, esto va a suponer ¿qué tiene que pasar para que se vuelva a poner el foco internacional en un momento como este de pandemia mundial, donde las expectativas están desplazadas hacia otras cuestiones, como por ejemplo, además del control de la pandemia global, qué va a pasar, si va a haber o no relevo en la Casa Blanca como primera potencia del mundo y Donald Trump va a salir o no, etcétera, etcétera? Es decir, la opinión pública mundial está en otras cosas,
está con el tema de la vacuna, toda la cuestión farmacéutica, etcétera, etcétera, sobre la mesa. ¿Cómo piensa el Frente Polisario que puede conseguir captar, aunque sean 5 minutos de atención de la opinión pública mundial para forzar lo que debería ser su único objetivo en esta historia de hostilidades militares nuevas, que sería obligar a que se celebre el referéndum o que haya pasos decisivos para que el referéndum dichoso se celebre, cuando de hecho los últimos pronunciamientos y visitas de los altos dignatarios de la ONU al territorio ni se ha hablado del tema de celebrar el referéndum. Y por supuesto, ni se ha vuelto a mencionar el tema de la ocupación militar. Está claro. Lo tiene realmente muy mal. Mm. Yo comprendo que alguna cosa había que hacer ante una acción militar tan descarada como la de Marruecos. Marruecos siempre aprovecha momentos históricos claves para ganar terreno. Recordemos cuando la Marcha Verde del año 75, la ocupación militar se produce primero con una ocupación civil, que es la que permite después, para garantizar los derechos de los marroquíes, la ocupación administrativa y militar de una parte del territorio, de la parte costera del Sáhara Occidental. Y eso se produce en un momento de máxima debilidad del Estado español, cuando Franco está ya hospitalizado. Entonces, no es casualidad que se haya elegido este momento precisamente de máxima tensión mundial por tantas razones, en donde los ojos están puestos en otros sitios y en donde puede conseguir obtener ventajas en cuanto a territorios que, como ruta hacia Mauritania, parece que es una ruta especialmente interesante de conquistar y consolidar para la administración marroquí desde el punto de vista económico. Y esta puede ser una de las razones, más allá de la respuesta militar polisaria, que no parece preocuparle demasiado a la administración marroquí, que Militarmente no justifique. tiene por qué preocuparle, obviamente. Militarmente no. Ahora a nivel mundial y políticamente y también la imagen que puede dar ante el mundo. Le preocupa bastante poco, yo creo, porque saben que la Unión Europea tiene que pactar con ellos o sí por la Sí, cuestión de las cuotas pesqueras, sí. porque además tiene que pactar o sí, y ahora lo vamos a hablar, por la cuestión del control de la inmigración, de los flujos migratorios. Es un gendarme en la zona de la propia Unión Europea y Sí. sabe que la Unión Europea no va a romper anclas por el Polisario, y ni España tampoco. Mm. Esto, claro, plantea a nivel de política interna española mucho ruido, por razones históricas obvias, y plantea, como lo que vamos a hablar ahora de Canarias, una situación muy, muy incómoda a Podemos estando en el gobierno, pero son los sapos que tiene que tragarse Podemos por estar en el gobierno. Ya he dicho que iba a hablar de Podemos, pero claro, no para cargar la mano contra Podemos en particular, pero sí, como hemos dicho al principio, son uno de los grandes peligros que Podemos abordaba pasando a formar parte de una acción de gobierno, que es que come situaciones desde el punto de vista de política exterior muy peligrosas, muy incómodas, que te descolocan mucho, como han vivido otros gobiernos, empezando por el socialista, que recordemos el cambio de opinión que tuvo Felipe González respecto de apoyar primero unánimemente el Polisario del Partido Socialista y cuando llega el gobierno decir un momento, pero es que ahora tengo que negociar con Marruecos y a ver qué hago, y luego los pescadores de Huelva se me ponen en pie de guerra, por poner un ejemplo, ¿no? Y este tipo de cosas que son realmente los supuestos males menores, que al final todos acaban siendo malísimos, del ejercicio de gobernar en el mundo en el que vivimos, pues son los sapos que suponen un desgaste electoral que ya veremos lo que le va a costar a Podemos tragarse estos sapos como los sapos de los que queremos hablar a continuación. Pues de esa continuación y de ese tema nos quedan 4 minutos, Carlos. Pues vamos a ver qué podemos hacer, Pues porque, en a cuatro ver, minutos, en 4 minutos lo tienes que liquidar. Eh, pues a ver, yo solamente casi voy a poder anunciarlo, porque es que hoy empieza un pleno, hoy martes, empieza un pleno del Tribunal Constitucional no te vayas que muy ya se lejos sabe. y muy alrededor porque si no, no te va a dar tiempo. No, vale, pero no me interrumpas más que si no me quitas tiempo. Me refiero para advertirme de eso, digo, para advertirme del tiempo. Para otras cosas sí. Esto, pues te estoy diciendo a ver, que creo que todo el mundo se ha enterado que en Canarias hay un jaleo, ¿no? Todo el mundo está viendo constantemente en todos los noticieros invasión de pateras
llevamos tropecientos mil, no se sabe qué demonios ha pasado, que en lo que llevamos de mes, de octubre a noviembre que estamos, de 15 a 15, han llegado más pateras y más cayucos a Canarias, sobre todo a Las Palmas, que las que habían llegado en todo el año pasado. Porque han cerrado la ruta mediterránea y Bueno, la bueno, 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 no, hay muchas explicaciones, espérate, espérate, espérate. básicamente eso. Eh, que no, espera, esa es una, pero no es la única causa. Creo que todo el mundo sabe esto. Creo que todo el mundo sabe también que hay efectivamente un problemón en el muelle de Arguineguín, que es como se llama el muelle de Las Palmas, donde amarran los barcos, ¿verdad? Porque a la gente no saben dónde meterla. Sí. Y que hay también distintas visitas que se han hecho, Marlaska, el delegado de la Unión Europea, ahora resulta que va también esta semana la representante de la ACNUR, de la ONU, también de la Organización Internacional para las Migraciones, es decir, saben que tienen un problema grave en Canarias. Entre otras cosas porque con la pandemia se ha cerrado la entrada a España a través de Ceuta y Melilla. No se puede entrar, ya no hay saltos de la valla. Sí. Porque es que se ha cerrado completamente. Entonces ya no solamente eran saltos de la valla, también era documentación falsa para pasar la frontera a pie, legalmente. Mm. Hablo de Ceuta y Melilla. Con el objetivo de que te salgan de allí, te sacan de África y toques tierra en la península para poder ir a Francia o para quedarte en España, ¿eh? De los migrantes. El nivel de pateras efectivamente es formidable el que está llegando. Bueno, pues justo en ese contexto, en el día de hoy, el Tribunal Constitucional va a respaldar las devoluciones en caliente o rechazos en frontera regulados por la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el gobierno del PP en 2015. Y además lo va a hacer por el trámite de urgencia. Y además lo va a hacer, después de haber forzado a dimitir al ponente de la sentencia, el anterior ponente de la sentencia, que había redactado la misma, un tal Valdés, había redactado la misma advirtiendo sobre un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que solo se podría hacer las devoluciones en caliente cuando fueran saltos de la valla, pero no en el resto de las condiciones. Por ejemplo, no en el caso de las pateras. El Tribunal Constitucional, erigiéndose en un órgano político, no en un órgano judicial, ha decidido de pronto, tras 5 años con el recurso parado, ponerse las pilas y en 2 semanas tener lista una sentencia que avala las tesis de Marlaska, que había dejado de hacer devoluciones en caliente porque para no romper la coalición de gobierno con Podemos, tras muchos enfrentamientos con Pablo Iglesias por este punto, de la promesa de derogar las devoluciones en caliente, que eran un escándalo desde el punto de vista de derechos humanos, porque las devoluciones en caliente significan que tú no estás dando ni siquiera la opción de poder pedir un asilo o un refugio, que es una convención internacional. Sí. Y lo que hace el Tribunal Constitucional Español, con una mayoría de 2 conservadores a un tercero progresista, estos 3 magistrados, es de pronto por el trámite de urgencia redactar a toda pastilla la sentencia que justifica casi que a la carta o a pedido del Ministerio del Interior que las devoluciones en caliente se pueden hacer, son constitucionales, amparándose en una interpretación, ya veremos, que supongo que se recurrirá, muy sesgada, de una sentencia anterior, que también dale de comer aparte, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de migraciones, que se puede aplicar en todos los casos. Claro, esto es utilizar, retorcer el derecho a medida y a pedido de la conveniencia política de cada caso. Y eso significa que se va a tener bula para desalojar Canarias, ya veremos cómo se la montan, para retornar Canarias por procedimiento expeditivo a muchísima gente, cuando se está viviendo una situación en la que el propio Marlaska ha tenido que decirle a la población canaria, sobre todo la que vive en la zona de Las Palmas, que recordemos que es una isla muy, muy poblada de funcionarios del Estado venidos de otras partes de España y por tanto, igual que ocurre con Ceuta y Melilla, muy conservadora,
en cuanto a su posición política, muy nacionalista española, mucho más que Tenerife, por poner un ejemplo, u otras Islas Canarias, pues que haber tenido Marlaska que prometerles que Las Palmas no se iba a convertir en una nueva Lesbos o una nueva Lampedusa. Ya ha empezado en Canarias a establecerse la rumorología de que está este modelo, cómo es posible que estén llegando tantas pateras, obedece a que al haberse cerrado la línea de tránsito a través de Ceuta y Melilla, se están utilizando barcos nodriza desde Mauritania, que dejan a las pateras o a los cayucos a muy pocas millas de Canarias, para que de esta manera la travesía sea segura. En aguas internacionales los bajan, los remolcan, luego bajan a la gente de barco nodriza, o sea, no hacen todo el camino en patera, y entonces está llegando gente con perfil distinto del perfil habitual que estamos acostumbrados a ver por las rutas del Mediterráneo, en unas situaciones de desesperación y de carestía de toda clase de medios de documentación. Aquí está llegando gente con documentación, está llegando gente con dinero, con bastante dinero, hablan de 1.500 euros, a ver, bastante dinero para lo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de migraciones. Es decir, se está empezando incluso a considerar que puede haber un peligro de que subrepticiamente se estén utilizando estas rutas para colar yihadistas. Ya ha habido uno que se ha detectado. Es decir, se genera toda una rumorología alrededor de la supuesta invasión por la masificación de llegada de pateras, que ya se ha visto en Lesbos, en Grecia, que ya se ha visto en Lampedusa, en Italia, y que es peligrosísima, porque eso lo que hace es vacunar en deshumanizar a la población local, en deshumanizarla respecto de el trato humanitario que estas personas deberían recibir y que no, evidentemente, no están recibiendo. Es decir, la Fiscalía de Las Palmas, la Fiscalía de Menores de Las Palmas, es la que impuso una utilización del protocolo para menores para determinar el parentesco de las personas que llegan en patera, que llegan con hijos menores, para ver si realmente son o no son. Hay que hacer una serie de pruebas genéticas para de ADN para determinar si son o no son parientes reales, porque se utilizan, se sabe, a niños menores para hacer pasar a gente a España o a Europa que realmente no son parientes de esos niños, pero se estaban imponiendo condiciones, como digo, pues como he sabido, de 3 meses, de 4 meses, hasta 7 meses en un caso, de alejamiento de los padres respecto de esos menores, que ahora parece que todas las ONGs lo que se dedican es a tratar de, inclusive la propia ACNUR, de ofrecer medios materiales para que eso no se produzca. La Secretaría General del Menor también ha tenido que reaccionar para ofrecer medios materiales para que eso no se produzca. Pero eso son tiritas, tiritas. Esos son analgésicos para algo mucho más grande, que es, mire usted, si el remedio o la solución que se va a adoptar para un problema que consiste en que ni las comunidades autónomas españolas quieren recibir inmigración procedente de Canarias, porque no quieren, ni el resto de la Unión Europea, y acabo llamándolo, ni el resto de la Unión Europea quiere hacerse, sigue haciéndose el sueco con el problema que hay en la frontera sur, en este caso con Canarias. Lo que ustedes van a generar, no me pongan tiritas, si la solución que le van a dar es matar moscas a cañonazos, autorizando o legitimando las devoluciones en caliente, es decir, represión y más represión. Yo me río de la representante, alta representante de la OIM, de esta Organización Internacional para las Migraciones, diciendo que bueno, que ellos van a poner a disposición, que si psicólogos, que si no sé qué, es decir, tiritas para lo que es el problema de origen, el problema grave, porque están viniendo. ¿Cuáles son los mecanismos de respuesta de acogida más allá del salvamento marítimo? El ejército español brilla por su ausencia en este punto en cuanto a funciones de salvamento, y sobre todo, que si la solución para despejar los muelles de Arguineguín es tirar a la gente al mar, o sea, devolverlas por la vía de devolución en caliente, consagrada por el propio Tribunal Constitucional Español, es que el gobierno de coalición de izquierdas tiene un gravísimo problema. Y Pablo Iglesias con Podemos tiene un problema todavía mucho mayor. Pablo Iglesias y Podemos todavía no han dicho nada respecto del pulso que tenían con Marlaska,
que estará todavía riéndose diciendo, ¿qué? Pablito, ¿no decías que, bueno, que una tregua y que esperáramos a ver hasta que decidiera el Tribunal Constitucional? Pues ya ha decidido, y qué casualidad, ha decidido lo mismo que ya veníamos haciendo, devolver en caliente. Entonces, vamos a ver, si esto es todo el recorrido que a través de las instituciones, con Podemos en el gobierno, con un gobierno supuestamente progresista, podemos esperar en materia humanitaria y de inmigración, me parece que España tiene un problema gravísimo porque no nos diferenciamos en nada de los Salvinis, de Lesbos y de los griegos y de los franceses, en absoluto. Y por tanto, de poco nos sirve para resolver un problema gravísimo que tenemos al ser frontera sur de la Unión Europea. Muy bien, Carlos, lo tenemos que dejar aquí. Se acabó el tiempo que teníamos. Muy bien, pues ya has visto que no era cargar las tintas contra Pablo Iglesias, pero yo no le he colocado donde está. Está porque ha querido estar ahí. Así que ahora que apechugue con lo que tiene, que ya bastante. Bueno, A ver cómo lo explica sus bases. no hace falta que lo explique. Con aclamaciones le basta. A No, ver, pues tú eres peor que yo, luego dices. yo no he dicho nada, casi. No, con aclamaciones le basta, dice. Pues eso es lo Hombre, que... no, es un problema que tiene muy, muy serio. Despedimos el programa y luego, si quieres, en la sobremesa de café aquí que hacemos luego en el vídeo, pues lo comentamos. Pues despedimos, es lo que hay en la radio porque se nos acabó el tiempo y además del todo. Así que hasta la semana que viene, que haya salud, que vaya bien. Muy bien, hasta la semana que viene. Salud a todas y a todos. Vale, sigue con el vídeo. No, a ver, con las programaciones le vale, pues él sabrá, pero yo no creo que le Sí, valga. sí, Es Pablo decir, Iglesias no está explicando nada a nadie. hombre, Dime pero qué se hace. Eh, está claro que la prioridad siempre son los presupuestos y tienen 3 semanas, bueno, de hecho hasta las Navidades. no me eh, refiero a lo que se hace, sino las explicaciones que da la ejecutiva de Podemos desde hace varios Vistalegres a sus bases. Ninguna. Algunas consultas vía internet bueno, pero que no son estoy hablando a sus bases. yo Yo estoy me hablando. refería a lo que está haciendo, que No, no, ha no, hecho pero un yo buen estamos trabajo. hablando de cosas distintas, Manolo. Yo no me Claro, refiero a estás eso. ¿Por hablando de los qué? presupuesos. Vamos Claro, a ver, vamos a ver, vamos. haya hecho Escucha, un buen escucha. trabajo, vale. Déjame Pero déjame que te lo explique. Bueno, no, mi opinión. déjame que hable yo un poquito. Vale, vale, habla, habla. En el sentido de que tú has dicho, le hemos zurrado a Podemos o tú le has zurrado más a Podemos porque he dicho que con aclamaciones le basta. Yo con eso quiero aclarar que le basta las explicaciones que él necesita, es que en Internet un número determinado diga, bravo Pablo, si estamos contigo, aprobamos lo que has decidido y ya está. No hay más consultas a las bases. Y además las consultas que hay desde los últimos Vista Alegres. Nada. Es decir, los forofos siguen ahí y ya está. Pero es que yo no iba por ahí. Tú Es lo ibas que a te acabo de por... explicar. A ver, Yo no iba por ahí. Yo, a lo que me refería, yo estoy de acuerdo con lo que has contado, pero no era eso por donde yo iba. Yo a lo que me refiero es a que, aunque Pablo Iglesias o Podemos no le dé cuenta a sus bases, porque considere que ahora mismo, además, no le conviene meterse en esos libros de caballería, porque la prioridad absoluta es la aprobación de los presupuestos, y tienen de aquí hasta Navidades o incluso hasta principios de enero un baile importantísimo, muy complicado, porque en esas fechas, o sí, los tienen que sacar adelante y por tanto es lógico pensar que no quieran meterse en libros de caballerías. Eso es una cosa, que no le cuenten que ellos por iniciativa propia no le den explicaciones a sus bases de, mira, me trago este sapo por esto, me trago este sapo por esto otro. Vale, hasta ahí, de acuerdo. Pero lo que no va a poder hacer Pablo Iglesias ni la ejecutiva de Podemos es impedir que los periodistas les metan el dedo en el ojo. ¿Entiendes? Los periodistas, claro que les van a meter el dedo en el ojo con este tema, porque este tema es sabido que ha generado muchísimas tensiones dentro del gobierno, con enfrentamientos personales directos. Espera, pero déjame que este acabe. tema te refieres Ahora a los... déjame que acabe yo de contarte mi Déjame que te interpretación. pregunte el tema a que te refieres, a los presupuestos. No, me Ah, refiero a este tema de las devoluciones en comunicación. caliente.
y de la derogación de la ley Mordaza, y de la tregua que tenían entre Marlaska y el PSOE, por un lado, y Pablo Iglesias y Podemos, por otro, dentro ya del gobierno de coalición, para no aplicar las devoluciones en caliente hasta que no se pronunciara el Tribunal Constitucional, que de golpe se despierta, qué casualidad, justo cuando están en plena crisis, después de 5 años de tener parado el recurso, 5 años de tener parado el recurso, repito, y después de qué casualidad que dimita el ponente de ese recurso, primera vez que tocaba la ley Mordaza, que tenía otra línea de propuesta de sentencia completamente diferente, mucho más suave, y la endurezcan casi al pedido de la Guardia Civil, que es la que pilota estos temas en la frontera, es decir, de Marlaska. Entonces, esto se sabe, los periodistas se lo van a preguntar. ¿Y Podemos qué dice? La prensa de derechas le va a preguntar, la prensa de derechas Hombre, claro. Vamos a ver, le va a preguntar la prensa de derechas y la prensa de izquierdas. Sobre todo cuanto más follón haya con la llegada de pateras constante en Canarias. Porque es algo que no se puede contener, es que es incontenible, es una barbaridad la cantidad de gente que ha llegado, ¿eh? Sí, entonces, espera. La prensa, mira, la prensa de derechas, por supuesto, le va a preguntar, porque todo lo que sirva para meter el dedo en el ojo al gobierno de coalición y dividir y separar y generar tensiones, le sirve a la derecha. Sí. Y la prensa de izquierdas, cierta prensa de izquierdas, le va a preguntar, primero, porque está el sector de la prensa de izquierdas, digamos, los Prisa, Cadena Ser y compañía, que no están nada cómodos con Podemos en el gobierno, con el PSOE. Eso no es prensa de izquierda, no me jodas. Eso es bueno, ya en cuanto digo de izquierdas estoy incluyendo al PSOE por hacer una separación entre, aunque sea muy retórica, entre los medios de la caverna mediática y los que no son caverna mediática, aunque no sean de izquierda. Si quieres que me ponga más técnico, me pongo. Pero yo creo que nos entendemos. Es decir, estoy hablando de la cadena SER, del País, de todos esos que son el soporte, la voz de su amo, del Partido Socialista, y que generalmente están, casi siempre, hay periodistas que no, pero que escriben o participan de esos medios, que no... que será la excepción, pero la gran mayoría están muy incómodos, siguen estando muy incómodos con el PSOE, con Podemos en el gobierno de coalición. Y pues si fuera por ellos, no estarían en el gobierno de coalición, estaría Ciudadanos. Esto es así. Esto es así. Por tanto, estos es posible que en algún momento lo pregunten. No tanto por debilitar a Pedro Sánchez, como por quitarle más predicamento o, ante la opinión pública, hacer ver que la relevancia de Podemos a la hora de la verdad no se traduce en ninguna medida legal concreta por más que vendan votos, y que lo único que funciona es lo que propone el PSOE. Esto por una parte. Y luego habrá medios más, entre comillas, de izquierdas, que no tienen, vamos a decirlo de otra manera, que no tienen una servidumbre expresa hacia el PSOE y hacia todo lo que significa el entorno del PSOE, que también lo van a preguntar, porque hay efectivamente una cuestión de emergencia humanitaria en Canarias que se está produciendo como consecuencia, uno, de la falta de previsión y de interés por parte del Ministerio del Interior; dos, de que en concreto en Las Palmas la intervención que se realiza por parte de los funcionarios del Estado es una intervención muy, muy sesgada hacia una política xenófoba y nacionalista española, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Y tres, esa crisis humanitaria, entre comillas, que se produce cuando hay una avalancha semejante, y aquí sí que podemos hablar de avalancha, ¿eh? Vamos a ver, las cosas son como son. Es decir, no puede ser, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando para que en menos de un mes haya llegado más gente que en todo un año entero que fue el año anterior? Por mucho que me hayas cerrado el paso de Ceuta y Melilla. Yo no sé si... La gente se mueve, se sale de conflictos, de la pobreza, de la miseria, del hambre, porque... Sí, pero... ¿Tú crees que salen más de los que tienen que salir? Pero todos de golpe es muy raro. Entonces, yo lo único que digo es que en plena pandemia, además, hay una cuestión, que es el tema de las precauciones del COVID-19, que evidentemente pues en estas situaciones son muy difíciles de preservar, con apelotonamiento de gente, sin medidas sanitarias suficientes. Es decir, es un problema de orden público que aquí no nos enteramos,
pero es de primera magnitud ahora mismo en Canarias y también en Tenerife, o sea, en Gran Canaria y también en Tenerife, en Gran Canaria especialmente. Entonces se juntan el hambre con las ganas de comer. A mí me parece muy difícil esperar que nadie vaya a preguntarle a Pablo Iglesias o a Echenique o a quien sea responsable en esta materia dentro de Podemos sobre qué posición tienen. Se está esperando, de hecho, un comunicado por parte de Podemos al respecto. O sea, no es nuevo. ¿Que no va a ser primera plana? No, claro que no. La guerra va por otros lados, las guerras nacionales va que si sube, que si baja el índice de afectados de COVID, que si los hospitales están así asá, que no es desde luego noticia de primera plana. Pero que no sea noticia de primera plana no quiere decir que tengamos que mirar para otro lado en cuanto al desastre humanitario que se está produciendo ahora mismo en Canarias y que en cuanto a la respuesta institucional del Estado español es el palo duro otra vez. Además, ya saltándose todos los protocolos habidos y por haber, haciendo una interpretación totalmente exagerada, además, por parte del más alto tribunal español, que es el Tribunal Constitucional, de una sentencia que por sí no había por dónde cogerla, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, los tribunales españoles han ido aún más lejos en cuanto a la aprobación de las devoluciones en caliente, como ya hizo el Tribunal Supremo en 2018, por ejemplo, con la cuestión de expulsión sí o sí en caso de que estés en España en situación irregular. Y que ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido que decirle al Tribunal, oiga, que usted en el 2018 hizo una interpretación de lo que nosotros dijimos en 2015, que no era lo que queríamos decir, porque ustedes podían poner una multa, y si no la han puesto porque no han querido. O sea, el Tribunal Supremo español en 2018 fue mucho más lejos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la hora de echar gente, echar gente, echar gente, echar gente. Y es lo mismo que ha hecho ahora el Tribunal Constitucional, yendo mucho más lejos que la sentencia europea en cuanto al tema de considerar constitucional las devoluciones en caliente en todos los casos. Bueno, ¿cuántos miles de personas hay ahora en el puerto de Pues no Arguineguín? Se tengo ni llama. idea, no lo sé, Hay miles, pero hay miles, no miles, cientos. miles. Hombre, solamente este fin de semana creo que han llegado 1.600, 1.700 personas. Bueno, el otro día devolvieron a 20 en un avión a Mauritania, pero esos tantos miles son muchos aviones. ¿A dónde los van a dejar? ¿En Por Mauritania? eso he dicho que hay una situación de emergencia humanitaria allí, Bueno, porque no saben dónde meterlos. y cuando los dejen en Mauritania, ¿la gente qué va a hacer? ¿Ponerse a llorar o lo va a volver a intentar y van a volver? Bueno, Manolo, es que me haces una pregunta, tú sabes de sobra que ponerle puertos al campo vale Pues para por lo que eso, vale. pues por eso Sí, que pero vamos a ver, ya, pero mientras tanto detrás hay unos dramas gigantescos, sí, eso lo entonces sé, personales gigantescos. eso estoy de Y acuerdo. también hay situaciones en donde no se están garantizando los derechos reconocidos por el propio Estado español de las personas que llegan si se empiezan a hacer devoluciones en caliente de manera indiscriminada. Es Eso que es, esto es así. eso una protesta de organismos internacionales denunciando a España que no va más allá y Hombre, que vamos a ver, pero España esto dirá, ¿y usted? Pero vamos a ver, la Guardia Civil y el Ministerio de Interior, ¿y a mí qué me dice si es totalmente legal? El Tribunal Constitucional ha dicho que es constitucional y además lo ha dicho amparado en la jurisprudencia europea. Esto no es un problema de España, es un problema de la Unión Europea, que ambos dos, no es verdad exactamente en esos términos, lo acabo de explicar, pero ambos dos están justificando que es legal y es la política de migraciones de la Unión Europea, que es legalizar lo que es inmoral. Como lo legalizo, ya es moral, ya es legítimo. No perdone, pero vamos a ver. Esto es el típico caso de retorcer la ley para una situación que es manifiestamente injusta, convertirla en aparentemente justa cuando realmente moralmente no lo es. Por eso se dice, la ley también la esclavitud era legal. mm, Claro. ¿La esclavitud no era legal o qué? Era legal. En España, en Inglaterra, en todas partes. Había leyes que regulaban el mercado de esclavos. ¿Era moralmente reprobable? Por supuesto, pero era legal. Claro, esto pone, es decir, en evidencia las costuras de lo que llamamos estados de derecho, que son estados supuestamente regulados a través de leyes, porque pone, tensa del todo y revienta las costuras, la forma en que estén son los límites, mmm, igual que antes hemos hablado al principio de la sesión de hoy de Perú.
y hemos visto que los estados fallidos, los estados de un neoliberalismo a ultranza, que han privatizado prácticamente todo lo privatizable y que han conducido a la marginación a la mayor parte de sus poblaciones, como también ha ocurrido en Chile, aunque por otros motivos históricos, como es el de la dictadura de Pinochet, pues llega un momento que ya no cuentan en absoluto, da igual el partido que se presente, con legitimidad ni con credibilidad ninguna las elecciones que se hagan, y que por tanto el problema que hay es de fondo, es de estructura del Estado y no puede resolverse con la alternancia democrática ni con el derecho al voto, y eso pone al límite para qué sirve la democracia representativa burguesa en el año 2021, pues de la misma manera, estos asuntos que estamos hablando, que ponen al límite la credibilidad de las leyes cuando las leyes no están hechas, ni interpretadas, ni ejecutadas al servicio de lo que debería ser su espíritu, porque son moralmente injustas, pues nos deja también a los pies de los caballos de la barbarie. Y eso es de lo que estamos hablando. Y esa es la política estricta y únicamente represiva como respuesta en la que se ha instalado la Unión Europea desde hace un siglo. Desde hace un siglo no, pero desde hace mucho tiempo. Desde la crisis de los refugiados, incluso antes de Siria, ¿no? Empezó con Libia y luego con Siria. Entonces, bueno, pues es lo que se ha denunciado tantas veces, el tema de cómo se impide el rescate por la sociedad civil en alta mar, el tema del blindaje cada vez mayor de Frontex como una herramienta estrictamente de control militar, que en todo caso renuncia a funciones de rescate, el tema de la negativa a la acogida de flujos de migración y de refugiados por los países de la Unión Europea que no tienen frontera. Es decir, todo esto, que son asuntos conocidos, ya por lo menos por nuestra audiencia, pues claro, cuando hay crisis humanitarias como las que se producen, porque Canarias sola, es que, claro, lo fuerte es que las comunidades autónomas de la península tampoco quieren acoger gente de Canarias. Es que Canarias lo que está diciendo es, sí, es un problema de la Unión Europea, pero no solo de la Unión Europea, es que la península ibérica tampoco quiere coger a nadie. Queréis que al final nosotros nos convirtamos en nuestro Lesbos o en nuestro Lampedusa, porque a Lampedusa le pasaba igual en Italia. La misma historia. Llega un momento que la población de Lampedusa se vuelve, pues eso, pro Salvini. Y eso es lo que va a acabar pasando en Canarias, por lo menos en Gran Canaria, o en una parte de Gran Canaria muy importante, tan llena de funcionarios. Es como Irún. En, lo diré, en Donostia, ¿no? Bueno, Donostia, al lado de Donostia, Guipúzcoa, ¿no? Quería decir. O es como, o sea, ciudades de funcionarios, ¿no? De funcionarios, además, de funcionarios del Estado, de la administración del Estado puro y duro, en frontera, como Ceuta y Melilla, que son muy, muy nacionalistas, ¿no? Españoles, ¿no? Y por tanto muy xenófobos, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece que es una noticia pésima. Yo por eso la quería contar y quería relacionar el tema Canarias con el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque el Pleno oficialmente se da a conocer hoy, aunque ya se sabe el resultado de la sentencia, porque ya lo han anunciado, el sentido de la sentencia que han elaborado, además con carácter de urgencia, y hombre, suena a un retorcimiento a pedido de las exigencias de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior, que da asco, ¿no? Después de 5 años con la sentencia parada. Bien. Manolo, pues sé lo que hay por hoy. Vale. Iba a decir a descansar, pero no, te tendrás que poner en marcha porque a estas horas de la mañana no puedes ir a descansar. No, yo voy a desayunar fuerte ahora. Eh, Sí. después de estos esfuerzos, y la verdad los consume ver que una vez tras otra, por muchos intentos que se hagan de hacer ver que la estrategia o la solución a estos problemas no puede ser siempre y exclusivamente la represión militar o policial, no hay manera. Y que además la Administración de Justicia en España ya lo sabíamos por muchas otras cosas, pero desde luego en estos casos todavía se le ve más el plumero
no es más que una herramienta más de la represión del Estado, ¿no? Y no tiene nada que ver con un concepto democrático moderno del siglo XXI, Hazte ni mucho anarquista, menos, ¿no? hazte anarquista, Carlos. ¿Eh? Que te hagas anarquista. Si el No Estado sé es si el anarquista o falangista, porque hoy me he puesto esta camisa de color azul. la camisa azul, pero el Estado es el Estado. Ahí tienes una prueba. Es que acabas de hacer un razonamiento de lo que es. Pero grullada total, ¿verdad? No, 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 no. Es el Estado. Es el Eso es el Estado, Estado. efectivamente. Por eso insistía yo tanto con el tema del carácter de la población en determinados territorios. He puesto el ejemplo de Irún, Ceuta y Melilla, Las Palmas, etcétera, etcétera. Eso es el Estado coriacio, o sea, vamos, o sea, ahí Vox se forra, claro, y el PP se forra, ¿por qué? O sea, claro, ¿cómo no se va a forrar? Eso es el Estado. No la sanidad pública, no la escuela pública. Eso es lo común, lo que es de todos. Eso es lo que hay que defender. Pero el Estado que critican los anarquistas es ese que acabas de definir. Claro. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, los más altos tribunales al servicio de lo que necesite el Estado. Así es. Así, además es que te lo dicen por todo el morro. O sea, cuando te hablan del control de flujo, yo he tenido, sabes que soy abogado, he tenido más de una bronca con algún magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Sala de lo Contencioso, broncas escritas, quiero decir, no Fuera de persona. juicio. Fuera de ¿Eh? juicio, ¿no? Fuera de juicio. No, O, no, no, por escrito, a través de escrito, ¿no? O sea, y te contestan sin ningún empacho de que razones de política, a ver, razones de política de Estado en el control de flujo migratorio aconsejan que, y tú te quedas leyendo con cara de tonto y diciendo, ¿cuándo te has presentado a las elecciones tú? Porque me acabo de enterar ahora. Claro, ¿cómo que razones de política de Estado? ¿Qué es eso? En porque una sentencia, para ah, justificar algo. el Poder Judicial es parte del Estado. Sí, señor, pero que yo sepa, el Poder Judicial no es elegido democráticamente. No. Si vas a hacer política de Estado, Si vas a hacer política del habrá Estado, un déficit democrático si tú te estás inventando la política, ¿no? sí, Si tú te estás erigiendo como órgano político, ¿no? Porque pero entonces tú, a diferencia de lo que ocurre con el Ejecutivo y con el Legislativo, que sí ha sido el Ejecutivo a través de designación por el Legislativo, que sí que ha sido elegido por la soberanía popular, al menos según sus reglas de la democracia representativa burguesa, tendrías que limitarte a lo que te tendrías que limitar, porque para poder hacer lo que estás haciendo, que es convertirte en un órgano político, tendrías que tener legitimidad democrática y no la tienes porque tú no has sido elegido bonito. Y eso es lo que pasa cuando los jueces se ponen a hacer política, desde la judicatura, que tienen un déficit democrático, porque no han sido elegidos por nadie. la Y se están judicatura. arrogando funciones que no les corresponden. Vale. Hacen eso y esa carta, esa contestación que te dices que te han dado por escrito un determinado. No, 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 es un argumento que dan de cuando en cuando. Ese argumento de cuando en cuando refuerza la idea de lo que decían los clásicos del anarquismo, pero desde siempre era Claro, el Estado. claro. Eso es el Estado. Y El yo no poder te lo estoy judicial, el discutiendo. poder militar y también el poder ejecutivo. Y aunque se ha elegido supuestamente unas elecciones democráticas que después de lo dicho a lo hecho, es decir, después de lo que he prometido en mi Te voy a programa terminar con, electoral, mira, Manolo, te voy a terminar con una anécdota que ilustra todavía mejor que todo lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando. Y con esta anécdota terminamos, ya nos y vamos. nos vamos ya porque Y si nos no. vamos ya. Mira, hace unos años yo estuve en un congreso en Madrid que organizaba el Consejo General de la Abogacía sobre Derechos Humanos. Mm. Y entonces allí vino un señor, uno de los muchos ponentes, claro, como era en Madrid, pues viene gente muy importante de ministerios, cosas de estas, ¿no? Altos cargos, estas cosas. Bueno, y vino y estuvo dando una explicación. Entonces conocí a otro abogado amigo mío que este abogado cuando salimos hablando nos cuenta, mira, pues este me dice, este señor, no puedo decir quién, es del ministerio, trabajaba durante un tiempo estaba en el Ministerio de Justicia. Y entonces este es uno de los que estuvo elaborando la reforma de la ley de extranjería. Ah, mira, pues qué bien.
Y resulta que para llevar a cabo, como en la reforma de la ley de extranjería, intervienen muchos ministerios, porque interviene el Ministerio de Interior, el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Presidencia, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, intervienen muchos ministerios, pues tenían para hacerlo, digamos, formaron una comisión interministerial, perdón que me salga el palabra. Y esto que estoy contando es totalmente real, ¿eh? Y los oyentes o los espectadores que nos estén viendo a estas horas, en el momento que nos vean, van a alucinar. Para que vean lo claro que es el Estado. Total, que las reuniones, claro, decía este señor que había participado de ellas. Este era del Ministerio de Justicia. Decía, bueno, pero las reuniones siempre eran de la Comisión Interministerial, y mira que había representantes de como 6 ministerios distintos, siempre eran en el Ministerio del Interior. Y un día se me ocurrió, contaba este abogado, decir, oye, a ver, macho, estoy harto de tener que venir aquí a Interior, a ver si un día cambiamos de sede, coño, os pago yo los cafés, pero los celebramos en, no sé, veniros a Justicia o vamos a Hacienda o donde haya que ir, pero siempre en Interior, coño, es un poco coñazo, ¿no? A ver si movís el culo y venís vosotros. Y le dijeron, perdona, pero vosotros, los de Justicia, hasta los de Hacienda, sois ministerios de servicios. El Estado somos exteriores y nosotros interior. Vosotros, incluso Justicia, sois ministerios de servicios, o sea, para dar gestión, para dar alguna cosilla, Para que pero el para Estado de lo que verdad ordenamos. Sí, sí. somos exteriores y nosotros, el Ministerio del Interior. O sea que aquí hay como 2 niveles dentro de la Administración del Estado. Interior y exteriores están en un nivel. Incluso el Ministerio de Defensa, el de la guerra, el del ejército, es un ministerio de servicios. ¿Qué te parece? Pues esto explica que es el Estado. Pues sí, es que hay gente que se cree que el Estado somos todos. Pues no, ni Hacienda tampoco. Ahora vámonos. Ale, Hasta la semana que viene. pórtate bien, Carlos. No creo, pero bueno. Vale. Vale. Au. Chao. Hasta Salud. luego. Chao.